Hola gente, ya finalmente vamos a empezar a definir el lenguaje de programación y para eso necesitamos hablar de gramáticas libres de contexto. Resulta que las gramáticas libres de contexto es parte del trabajo de este chavalo que es Noam Chomsky, que es como de los más cargas que hay en computación y que por cierto no es del área de computación, el MAE es lingüista, pero el MAE hizo mucho trabajo de cómo definir una gramática eh, formal, digamos, o de cómo pasar las gramáticas de los lenguajes naturales hacia algo que podamos escribir y con el trabajo que hizo ese MAE, entonces nosotros podemos fundamentar mucho de lo que hacemos ahora. Eh, una gramática libre de contexto se llama así porque uno básicamente tiene un montón de reglas. Tiene un montón de reglas donde este lado de acá es el nombre de la regla. Esto es nada más un dibujito bonito para separar las dos partes. Ese es el nombre de la regla y lo que está de este otro lado es por lo que reemplazamos la regla. Lo reemplazamos a rajatabla, no importa que haya a la izquierda o a la derecha, entonces está libre del contexto, yo nada más hago el reemplazo. Entonces básicamente este es el nombre y este es el reemplazo. Pueden ser como recursivas, o sea, dentro de este reemplazo pueden venir otros nombres de reglas, nombres de reglas, y yo las reemplazo. Entonces yo puedo tener esta regla, que es la regla que se llama am, pongo el simbolito bonito para separar y entonces cada vez que aparezca una a, que aquí en el curso lo que vamos a hacer es que los nombres de reglas siempre empiezan con mayúscula, todo lo demás lo vamos a poner en minúscula. Y yo tengo la A y cada vez que aparece una A voy a poner Patito, B, Juliana. Okay, esta B como está en mayúscula es otra regla, entonces yo la voy a ir a buscar para reemplazarla. Mm, Y entonces yo voy a decir, ok, la B puede ser Telémaco o puede ser que aparezca Baila. Bueno, voy a quitar Telémaco y pongo un verbo. Y aquí es Baila. Ok, entonces si yo me encuentro una A, voy a reemplazarla por Patito. Voy a ir a ver qué hay en la regla A, que puede ser Corretea o Baila o Juliana. Yo con esto puedo generar un lenguaje o puedo procesarlo, digamos, puedo interpretarlo. Entonces, si yo tengo un texto, por ejemplo, como Patito, eh, danza, Juliana, yo tengo este texto, yo puedo aplicarle la gramática para ver si el texto corresponde con la gramática. Entonces yo puedo ir y reviso y entonces, ok, el primero es Patito, entonces corresponde con la A, voy a empezar con la regla A. Entonces yo tengo Patito, me dice que vaya y reemplace B. Para reemplazar B quiere decir que para que sea correcto tienen que ser las palabras corretea o baila. Como aquí esta cosa dice danza, entonces yo ya me encontré un error. Y yo puedo decir, hey, con respecto a esa gramática, este texto está mal, hay un error en el token o en el componente léxico o en el lexema número 2 debería ser corretea o baila. Ok, entonces yo con esto puedo definir un lenguaje formal. Es una forma de escribir los lenguajes
que por cierto, esta notación que estoy usando yo se conoce como BNF, y cuando lo combinamos con expresiones regulares entonces también recibe el nombre de EBNF. Pero por ahora vamos a dejarlo ahí y después hablamos un poco más de expresiones regulares. Bien, este es como el primer ejemplo. Ya si queremos ver un ejemplo más grande de una gramática, podemos ver este otro ejemplo que está en el PDF que acompaña este video, que ya casi se los enseño. En el PDF vienen algunos detalles más y viene más especificaciones. Esto es algo que hicimos para procesar eh, direcciones de persona, digamos, una forma restringida de procesar direcciones de personas. Yo siempre voy a empezar con una regla principal que va a ser a partir de donde voy a empezar a procesar. Yo les mencionaba en clases pasadas que nosotros vamos a tratar a usar una estrategia para procesar las cosas de arriba hacia abajo. Hay otras, pero vamos a usarla de arriba hacia abajo, entonces vamos a explicar todo el curso alrededor de esa forma. Empezamos desde arriba, desde algo que está completo, y vamos hacia abajo, que es algo donde ya está el menor nivel de detalle. Recuerden también que nosotros usamos estas gramáticas para generar el árbol, entonces vayan viéndolo como un árbol enario. Entonces yo siempre voy a ocupar un nodo principal que va a ser nuestra regla principal por donde vamos a empezar, que en este caso es la regla dirección. Entonces lo que me dice esta gramática es, ok, vamos a procesar direcciones. Una dirección va a tener un componente persona, que vean que es una regla porque empieza en mayúscula. Hay un punto y coma que es un literal, o sea, tiene que aparecer el punto y coma, si no la gramática falla. Después va otra regla que se llama casa, y sabemos que es una regla porque empieza con C. Un literal, que sería este punto y coma, y después aparece la regla provincia. Ok, para poder procesarlo, entonces yo tengo que resolver primero esta parte donde me dice que tengo que ir a la regla persona. Entonces, del lado izquierdo voy a buscar cuál es la regla que dice persona. La regla que dice persona es esta. Y entonces esta aparición de persona que está acá al inicio la vamos a reemplazar con el lado derecho de esto, que son dos reglas más. Entonces tenemos que bajar otro nivel. La primera regla es nombre y la segunda regla es apellido. Voy y busco la regla de nombre. La regla de nombre me redirige a otra regla que es un identificador, y la voy a buscar y me dice, ok, un identificador es una letra, que son literales si ustedes lo ven. De hecho voy a quitarle este color. Una letra que puede ser cualquiera, A, B, C, D, E, F, G, seguido de un identificador. Esto es otra regla. O sea, las reglas pueden ser recursivas, pueden llamarse a sí mismas y pueden llamar a otras reglas, y pueden ser reglas que estén más arriba o más abajo, eso no hay problema. Como puede ser recursivo, esto ocupa también una condición de parada, entonces yo puedo tener un OR, sería esto de aquí. Entonces cada vez que yo encuentro la regla identificador, puedo reemplazarla por una letra seguida de un identificador, o nada más por una letra directamente, que sería un literal, y así yo sé que terminó de alguna forma. Ok, entonces ya reemplacé por el identificador y voy a reemplazar por el apellido. ¿Y dónde estoy? Acá. Voy, busco la regla apellido. El apellido lo voy a reemplazar por un identificador que ya supimos cómo es, y me voy a devolver. Ya procesé la parte de persona. Ya procesé esta parte de persona. Tiene que aparecer un punto y coma específicamente, y después me voy a procesar la parte de casa. La regla de casa es esta.
tiene un número de casa seguido de un nombre de calle. Y entonces busco la regla de número de casa, que es esta, que corresponde a un número entero. Y ese número entero lo tengo que buscar y es parecido al identificador, solo que con números. Viene un dígito de manera literal. Recuerden que estas barras verticales corresponden a un OR, seguido de otra vez un número entero, o simplemente un dígito de manera literal. De hecho, vean que ahí los puse entre comillas, como para que se vea que es un string literal. No es necesario que la gramática, que la sintaxis sea perfecta, por lo menos no acá en el curso, porque no vamos a generar un documento formalísimo o publicable con la gramática, pero sí tiene que ser entendible. Bien, después viene el nombre de la calle, que es un identificador. Santo Claus, este no era. Que es un identificador y ya sabemos la estructura que tiene un identificador. Con eso ya terminé de reemplazar las reglas de casa y después voy a reemplazar la regla de provincia. La regla de provincia es esta y tiene solo literales. Entonces aparece el literal Cartago o el literal Alajuela. Opa, ese color no era. O Alajuela o Heredia y ahí aparecen algunos otros textos que para que me cupieran en el PDF no los puse. Pero entonces ahí van los OR. Llego aquí arriba y cuando termino de procesar la regla principal, entonces ya terminé. Okay, eso es como la estructura general de una gramática BNF. En clase de manera presencial vamos a hacer más ejercicios de estas, pero eso es como la idea. ¿Qué textos podrían procesarse con esta gramática o qué textos se podrían escribir? Vamos a ver, voy a ponerlo aquí arriba en anaranjado. Entonces yo podría poner el rico con doble R, Malatesta, punto y coma. La casa era un número de casa y un nombre de calle. Entonces vive en el 18 de Serpentina. Tiene que seguir un punto y coma forzosamente y una provincia es el 18 Fermentina de no sé, Alajuela. ¿Okay? Si no sigue en esta estructura, por ejemplo, si yo tengo un Enrico Malatesta, coma 18 Serpentina, punto y coma Alajuela, esto es algo que no puede procesar la gramática. Eso generaría un error, eso nos da problemas y ahí yo ya puedo decir, ok, esto no tiene la estructura que yo quería, algo está pasando, la corrige usted, la corrijo yo, o qué va a pasar. De tarea para la lección, para la sesión sincrónica que vamos a tener, por favor lleven varios ejemplos de esta gramática, digamos, de textos que se generaron con esta gramática. Entonces revisen la gramática y vean a ver qué pasa. Si se dan cuenta, el ejemplo que yo generé tiene errores. Díganme también por qué, cuáles son esos errores. Y recuerden que al ser una gramática, al tener formato EBNF, es muy literal. Entonces es justo lo que se dice acá y nada más. ¿De acuerdo? No pueden haber interpretaciones. Una anotación ahí al final. Si yo transformara, si yo siguiera construyendo esto al árbol, entonces el árbol que empieza con dirección debería tener aquí un nodo persona, un nodo casa, un nodo provincia. El nodo persona tiene dos cosas que son nombre
apellido, el nodo casa tiene el número de la calle, el número de la casa y el nombre de la calle, y así se va viendo, digamos. Por eso nosotros vamos a usar una gramática para definir o para usarla con el compilador, porque yo puedo poner mi lenguaje y ordenarlo de alguna forma, ordenar todas las ideas de cómo va a funcionar de manera que yo lo pueda cargar a un árbol. Y vamos a ver como algunas otras reglas que hay que hacer para poder hacer que esta gramática sí se cargue al árbol de una manera viable, digamos, de acuerdo al algoritmo que vamos a utilizar. Eso es todo, nos vemos la siguiente clase.